tocó con la Orquesta Filarmónica de La Habana, interpretando las partituras más difíciles bajo la dirección de Amadeo Roldán. El primer director. Imagínese Digo el segundo, usted. porque el primero fue Pedro San Juan de Norte. Cachao, que como les digo, en el ritmo tropical es único, es excepcional. El contrabajo en cierta forma mantiene a la orquesta cuadrada tanto como la clave o más, ¿verdad? Exacto, la base. La base. Entonces, Cachao no solamente toca pizzicato con los dedos en el diapasón y en las cuerdas, sino que toma el arco y con el arco entonces, cuando la música así lo requiere, hace interpretaciones verdaderamente virtuosas. Pero además, Cachao no se limita entonces a la música tropical, ni al jazz, ni a la música americana. A pocos músicos latinos que no sean argentinos yo he oído tocar el contrabajo en la forma que Cachao lo hace. Por eso todos los conjuntos argentinos siempre lo llaman, porque él le da un sabor compadrón, arrabalero al tango. Y claro, no pueden prescindir de él. Es verdad. Yo tengo mucha experiencia que tengo sobre el tango. Acompañé mucho a Libertad Lamarque en sus presentaciones en Nueva York, una que hizo acá en el Dade County. Creo que por 2 o 3 ocasiones yo acompañé a Libertad Lamarque. Tengo entendido, Cachao, que con mucha frecuencia te llamaban a ti de Nueva York a hacer grabaciones y muchos directores de orquestas y conjuntos a la hora de grabar solicitan tus servicios, y he escuchado que en algunas ocasiones, al no poder contar con tus servicios en determinada fecha, han aplazado la fecha de la grabación porque consideraban indispensable el que tú formaras parte de los músicos que grababan. Cierto. Bueno, y vamos a hablar ahora de otra cosa. En la segunda parte de este programa vamos a tocar otros temas. Esta noche en realidad contigo estamos aprendiendo todos. Sí. Hace un rato nos hablabas de Ignacio Piñeiro, sí, el director del Sexteto Nacional. Sí, sí. La cosa aquella de échale salsita y suavecito, alma guajira. Y el güey viejo. Güey viejo, toda aquella cosa. Fue un gran... Él tocaba el contrabajo. Sí. ¿Y él era músico de lectura o de oído nada más? No, de oído. De oído, sí, únicamente de oído. En esa época los conjuntos eran todos de oído. Todos de oído. Sí. Se empezaron a leer y a leer partituras y a ser buenos lectores muchos años después, ¿verdad? Sí, naturalmente. Sí. Porque ya al advenimiento de la música, de otros instrumentos y otro tipo de música, era indispensable ser un buen lector a primera vista. Claro. Ya no se podía, antes, como decían los músicos de oreja, no, ya no era suficiente. Y igual pasaba, me imagino entonces, con la primera versión de la Sonora Matancera, con el Sexteto Habanero, sí, y con el Sexteto Boloña, que tú los conociste también. Sí, como no. La Sonora debutó en el año 24. ¿Con Rogelio? No, sí, Rogelio estaba en la noche, todo personal. Ajá. Entonces ellos fueron en el 28 a La Habana, pero no fue una cosa de... sino en el año 32 fue que llegaron ellos y bueno, eso no era... ¿Ya eso era en la... ¿Ya Aniceto Díaz había sacado el danzonete o todavía no? No, en el año 28 fue eso. En el año 28. Y Paulina Álvarez, la emperatriz del danzonete, surgió después. Surgió después, como en el año 32 por ahí. Qué bien. Pues entonces hay una circunstancia que nosotros queríamos mencionar también, es que los grandes directores de música clásica que iban a Cuba a dirigir la Orquesta Filarmónica de Cuba, después Amadeo Roldán, creo que vino el maestro Tomás o San Juan. No, vino, después de Roldán, vino un maestro italiano, se llama Máximo Freccia. Ajá. Y de ahí en adelante todos los directores grandes pasaron por la Filarmónica. Claro. Tú en el contrabajo y creo que Roberto Ondina en la flauta. Sí, claro. Un gran flautista. Increíble. Uno de los mejores flautistas del mundo. Sí, señor, efectivamente. Pues el hecho de que tú hubieras trabajado con esos grandes directores ya daba la tónica respecto a tu calidad musical. Únicamente verdaderos solistas virtuosos como un violín concertino o algo por el estilo podían tener la calificación musical necesaria para tocar con esas orquestas. Y ya desde la época, la década del 30, finales del 30, el nombre de Israel y tu hermano mismo, Orestes, era sumamente conocido en el medio musical cubano. Y la calidad de ustedes como intérpretes era algo que verdaderamente se consideraba excepcional, única. Y qué bueno que te tenemos aquí entre nosotros, qué bueno que puedes ofrecerle a tu público cubano e hispano en general tu arte, porque esa es una forma de cierta manera recompensar el cariño y el afecto que ellos te tienen. Para nosotros va a ser este viernes próximo una ocasión muy especial de testimoniarte nuestro cariño, nuestra admiración y al mismo tiempo, ¿por qué no?, disfrutar de tu música
disfrutar del arte de los solistas que vas a presentar y de esa función que va a ser algo de verdad maravilloso. Yo creo que Andy, la Levitán y Fausto han tenido mucho acierto al confeccionar ese programa. Vamos a ir a unos mensajes, una pausa y regresamos con Israel López. Cachao. En la inquietud de los jóvenes, ¿verdad? Exacto, era hacer otra cosa. Yo soy músico de danzón antiguo y todas esas cosas, pero entonces tratamos de revolucionar al danzón y hicimos el danzón moderno. Entonces de ahí vino la creación de mambo. El danzón moderno era más sincopado, era más contrapunteado que el tradicional seguro. de Romeu, digamos. Sí, muy sincopado. Ajá, yo he oído discos de tus danzones en orquestas tuyas y desde luego hay un sabor diferente, un ritmo diferente, claro, aparte de la calidad instrumental, ¿verdad? Exacto. Entonces 12 años después fue que Pérez Prado hizo la creación. Yo siempre he reconocido la labor de Pérez Prado. Sin Pérez Prado el mambo no se hubiera conocido en el mundo. Él lo hizo muy bien y nosotros estamos muy orgullosos, por lo menos yo que estoy... Claro. Yo viví en México cuando él llegó y él llegó ya con la inquietud de introducir el mambo. La RCA Víctor no le había dado oportunidad de hacerlo en La Habana por motivos quizá económicos y quiso hacerlo en México y se encontraba con la gran dificultad de que para grabar el mambo, aparte que era algo nuevo, era una interrogación, una incógnita, era necesario un presupuesto grande porque hacía falta una orquesta, una dotación de 12 o 14 músicos, muchos metales y percusionistas. Yo dirigía una compañía de discos Mozart que empezaba y no tenía presupuesto para eso y lo recomendé con Mariano Rivera Conde, que era el director artístico de la RCA Víctor, esposo de Cherito Velázquez, la autora de Bésame Mucho, amiga tuya. Por fin, con mucho miedo, Mariano se decidió a grabar Qué Rico Mambo y creo que fue el mambo número 5, por el otro lado. Se hizo la grabación y Mariano me dijo, si este disco no se vende, tengo que renunciar porque nos cuesta mucho dinero. Y afortunadamente para todos, para Damaso más que nada y para los cubanos en general, a los 7 días de haber salido el disco a la calle, las prensas del departamento de galvanoplastía de la RCA Víctor tuvo que empezar a trabajar 24 horas diarias para dar servicio a la gran demanda de discos de Pérez Prado y de ahí para todo el mundo. Entonces, Cachao, yo quisiera, claro, no hay el piano, no hay el resto de la orquesta, pero yo quisiera que para beneficio de nuestros televidentes tú nos dieras una demostración de lo que tú puedes hacer en el ritmo tropical en el contrabajo. Sí, poco más o menos. Si me lo permiten, yo voy a tratar de ilustrar a los muchachos que son nuevos en esto y a muchos también que no conocen el sistema nuestro de ritmo y esas cosas. Voy a empezar con el ritmo antiguo, el danzón como se tocaba antes. ¿Cómo no? Y entonces después como se toca actualmente y el mambo y entonces todas esas cosas que vengan a la mente en ese momento. ¿Cómo no? Pues qué bueno. Gracias. Vamos a ver. Voy a empezar con la época de, como se tocaba el danzón en la época de Faite, que fue su creador. Más o menos era algo así. Venía la introducción, la parte de violín, que era la parte armónica, la parte de clarinete, que era la primera, después la parte de violín y la última parte, que es la que mayormente interesa, porque la parte de violín es una parte romántica, pero la parte de sentimiento, ¿no? Lo que hacía bailar a la gente, era esto, por ejemplo. Así terminaba. Más o menos, no quiero decir que es una danzón completa. Entonces, por ejemplo, el guaguancó, es otro ritmo nuestro también. Estoy haciendo esta demostración porque quiero incluir lo más posible los ritmos cubanos para conocimiento de la gente, sobre todo la juventud, que es la que me interesa. El guaguancó es una cosa que se toca así. Ahora viene, por ejemplo, el danzón moderno. Ese es el que hicimos nosotros, que lo modernizamos, ¿no? Eso tiene mucha variación. Porque, por ejemplo, este era el sistema de danzón antiguo que yo expliqué anteriormente, que era pam, 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 todo más o menos eso. Pero el danzón moderno
tiene muchas variaciones. Por ejemplo, un danzón de El Matancero mío, que era un danzón que se llama así. Ahora, casualmente, viene el mismo chachachá. Eso fue después del comienzo de nosotros los ritmos. Entonces el chachachá es diferente ya. Es una cosa que el ritmo así. Y dentro de chachachá, otro número, por ejemplo, el primero que se hizo que fue La Engañadora. Esa creación de Enrique Jorrín. Que por cierto tiene una historia muy simpática porque cuando eso se grabó, Sabás, que en ese momento era el dueño de la compañía, la Panar, lo graba, pero no le dio importancia. Bueno, se grabó aquello y él lo guardó. No se ocupó más de eso. Y como a los 2 años, él dijo, voy a ver qué pasa con esto. Y entonces viene La Engañadora, que es el número que se conoce. Y aquello fue una explosión. Y ahí creó el chachachá. Entonces, por ejemplo, el chachachá de Jorrín. A Prado y Neptuno, vendo una chiquita, que para la la ese es otro número. Entonces, por ejemplo, la guaracha. La guaracha ya es otra cosa ya. Por ejemplo, la guaracha moderna, porque hay guaracha antigua también. Pero la guaracha moderna, vamos a referirnos bien. Esa que se toca ahora, que se usa. Y anteriormente el trío Matamoros, que fue el trío más típico que hubo en nuestra Cuba, porque los demás lo siguieron, pero ese fue el creador de todas estas cosas. Y eso es Son de la Loma. Me río porque me estoy acordando de todas esas cosas que yo toqué desde muchacho, imagínense ustedes. Entonces se me olvidó también decirle cómo se tocaba el son en la época que se creó por allá por la década del 10. El son era así. Más o menos. Formidable. Bueno, yo creo que has hecho una exposición casi una panorámica de toda la música Toda cubana. la gama nuestra, que es muy Claro. larga, que es muy extensa. Está los ritmos cubano-africanos, Claro, que también incluyen el 6x8. claro. Entonces, esa cosa yo toqué todo eso. Pon algo de 6x8 ahí. ¿Cómo no? Israel. ¿Cómo no?
Formidable. Bueno, yo creo que esta ha sido una ilustración musical que no se había dado antes y que es muy necesaria para que todos, absolutamente todos, conocedores o no, nos demos una idea de la variedad de los ritmos Y cubanos. sobre todo las raíces, Claro, es muy principal. la raíz. Eso, no todo, ¿sabes? Es una extensión increíble de ritmo que tenemos. Sí, bueno, veo que no criolla. incluiste la conga. La conga, Y la criolla. No, son muchos. Son demasiadas, sí. En una Pero ocasión que se pueda, pues se puede hacer todo eso con orquesta y también eso. hubo la pachanga, pero son también variaciones, Sí. ¿verdad? No, pero la pachanga sí es una cosa muy original que fue de Davison, Eduardo Davison. Ajá. ¿Cómo no me acuerdo de eso? Bueno, amigos televidentes, como ustedes han escuchado, esta fue una cátedra de ritmos tropicales que nos dio el catedrático erudito en la materia, Israel López Callao. Verdaderamente, después de oír esto y quienes vean este programa, ya pueden considerarse graduados en un curso postgraduado de ritmos cubanos, porque no recuerdo yo que se haya hecho nada por el estilo en televisión, por lo menos aquí en Miami, durante los últimos años. Y yo creo que nuestros televidentes, Israel, están muy agradecidos a ti, pero la mejor manera de expresar esa gratitud es acudiendo al James L. Knight el próximo viernes para allí disfrutar de tu orquesta, de esa primera parte de danzones antiguos, de luego la segunda parte que va a ser mambo y sobre todo, y algo muy interesante, la descarga. La descarga es una explosión. Exacto. Una explosión es como el jazz hot session de los americanos, ¿verdad? Exacto. Pero con el sabor nuestro. Exacto. Y claro, hay el gran aliciente que han combinado Aida y Fausto, de que va a estar Andy García. Creo que Sí. va a tocar algo allí. Sí. Es algo verdaderamente formidable. Te damos las gracias, Israel, y a nuestros televidentes, muchas gracias por habernos escuchado esta noche.